La autoridad de la palabra del Señor estará en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En esta primera carta, Pedro escribe a los expatriados que están siendo perseguidos por causa de su fe, muchos de ellos conducidos a la muerte por no negar a nuestro Señor Jesucristo, y de alguna manera estas cartas son un incentivo para nosotros de caminar de la misma forma ante las ofertas del mundo, de libertades, de recompensa o de cualquier tipo de asedio que ofrece el mundo. Y debe ser para nosotros declarar y ser de testimonios que somos cristianos y vivimos bajo un patrón diferente. Ahora, como sabemos, el apóstol Pedro era un judío creyente en Dios, nacido en Betsaida, así como su hermano Andrés y Felipe, y probablemente asistentes a la sinagoga de aquellos lugares. Dice Juan capítulo 1 versículos del 40 al 44. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Es decir, si habían hallado al Mesías es porque le estaban buscando, o al menos sabían de él. Y vemos también que el nombre que le puso el Señor se lo puso en arameo Cefas. Ellos fueron creyendo libremente en el Mesías. Hasta aquí no habían sido escogidos. También se lo hicieron saber a Natanael. Dice Juan capítulo 1 versículos del 45 al 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Después el Señor comienza a llamar a los 12 por sus nombres. Esos fueron sus 12 escogidos de manera especial, sus 12 a tiempo completo a quienes preparó. Dice Juan capítulo 15 versículo 19: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Entonces aquí está Simón Pedro, quien era el más impulsivo, pero el más crédulo. Dice Mateo capítulo 14 versículos del 25 al 30. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar,
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Muchos critican de esto la poca fe de Pedro, pero recuerden que fue el único que encaminó por las aguas en dirección al Señor. Los demás se quedaron en la barca. También en lo de la última noche en Jerusalén en la que negó al Señor, pero fue el único que estuvo cerca junto a Juan. Los demás no estaban. Después se arrepintió y el Señor lo restauró. Agregaríamos decir que los samaritanos reciben el Espíritu por la oración de Pedro y Juan, como apóstoles de la circuncisión. Veamos en Gálatas capítulo 2 versículos del 6 al 9. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos a Pablo y Bernabé apóstoles a los gentiles, y el apóstol Pedro a la circuncisión, a los judíos que habían sido muchos, así que la iglesia tiene raíces judaicas, hasta que llegó a la casa de Cornelio, un centurión, donde empieza diciendo en Hechos capítulo 10 versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Saltemos a Hechos capítulo 10 versículos del 34 al 45. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. De todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dicho esta introducción, empezamos en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando Pedro empieza con apóstol de Jesucristo, está diciendo que él no está hablando en su nombre, sino en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol es un comisionado con la autoridad de quien lo comisionó. Los apóstoles son los que reciben los misterios de Dios. Dice Efesios capítulo 2 versículos del 5 al 7. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia
de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Los apóstoles y profetas ministran con poder. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Ya en otros mensajes se ha dicho que no solo fueron 12 apóstoles, sino que hubieron y hay más hasta nuestros días, no en la cantidad de falsos apóstoles que se autonombran, sino muy pocos en el mundo y que generalmente están de incógnitos. Solo un versículo para evidenciar, Hechos capítulo 14, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Se ve claramente que dice Bernabé y Pablo, lo que ya pasa a los 12. Luego dice el versículo 1, a los expatriados, a los que viven fuera de su patria por la dispersión. Es decir, Pedro escribió esta carta a una iglesia perseguida. Así como la iglesia genuina en el día de hoy está empezando a ser perseguida y está en camino a serlo más. Estos expatriados eran gente que vivía en una cultura que no era la suya. Era gente que vivía en un montón de limitaciones, principalmente porque se negaban a sí mismos. Como cuando una persona, hablando en lo natural, que viene a una tierra que no conoce muchas veces, no sabe cómo adaptarse a esa sociedad. No sabe cómo ganarse la vida porque no está en su mundo. Algo que nos pasa lo mismo en lo espiritual, que no estamos a gusto en este mundo, porque dijo el Señor en Juan capítulo 15 versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Son tiempos en que uno empieza a ver cosas que no se conforman a nuestras creencias. Y esto es sencillamente porque no somos de este mundo. Esto es solo parte de la trayectoria de nuestro destino final. Vamos de un lugar a otro siendo solo sustentados por el Espíritu. Dice Mateo capítulo 8 versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso es bueno que meditemos que aunque esta vida parece que es todo lo que tenemos, lo verdadero es que es la puerta de entrada a la bendición eterna que vamos a tener en el tiempo venidero. Así nosotros no pertenecemos a este mundo y Pedro nos hace ver esa doble condición, que somos peregrinos y que hemos sido elegidos. Una condición que somos desfavorables con el mundo como forasteros y la otra condición favorables para con Dios, elegidos. Como lo dice el siguiente versículo 2 de nuestro texto base. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice que a estos expatriados los eligió según la presciencia de Dios, que suele definirse como el previo conocimiento de Dios, tanto de lo que ha sucedido, de lo que sucede y lo que sucederá, porque Él es omnisciente. Pero el previo conocimiento, la presciencia de Dios, no está hablando solamente de conocimiento. No es que Dios sabía que te ibas a convertir y como Dios sabía esto, entonces Él te predestinó para salvación. No. Lo que Dios hace no está motivado por la actitud del hombre. Él lo hace en su santa voluntad. Y el que hace ese trabajo de santificación es el Espíritu, como lo dice ahí. Y como todo tiene un propósito, el propósito es obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué hay personas que se salvan y otras no? Porque hay algunos que obedecen y otras que no. Ahora, para entender mejor este punto de ser rociados con la sangre, vamos a las sendas antiguas. Dice Éxodo capítulo 12 versículos del 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vemos la ceremonia de la Pascua que a través de él Dios proveyó protección total para todo el pueblo de Israel, mediante el sacrificio de un cordero de Pascua.
Pero ellos tuvieron que hacer ciertas cosas con el cordero y con la sangre para asegurarse de tener esa protección. Vemos en estos versículos de la primera responsabilidad que implica ser un padre o anciano, tanto natural como espiritual, porque las únicas personas en Israel que podían conseguir seguridad y salvación para su pueblo eran los padres de Israel. Si los padres no hubieran cumplido con su deber, Israel no hubiera sido protegido por la ordenanza de la Pascua. Ahora, se llama la Pascua porque el Señor dijo que pasaría de largo la puerta que estuviera protegida por la sangre del Cordero. Veamos lo que tenían que hacer. En un momento dado, cada padre tenía que escoger un cordero del tamaño apropiado para que comiera toda su familia. Primero tenía que sacrificar el cordero y poner su sangre en una vasija. Su sangre era muy preciosa, no se podía derramar ni una gota. Ahora bien, el cordero había sido inmolado y la sangre estaba en la vasija. La sangre era la que los protegía, pero la vasija no protegía a nadie. Tenía que tomar la sangre que estaba en la vasija y rociarla o untarla en la puerta de sus casas. Tenían que rociarla en el dintel y los dos postes de la puerta, pero nunca en el umbral. No era permitido que nadie pisara la sangre. Así que todo el destino de Israel dependía de que la sangre se sacara de la vasija a la puerta. Dios le dijo que tomaran un manojo de hisopo. El hisopo es una mata que crece en todas partes del Oriente Medio, y que lo mojen en la sangre que está en la vasija y lo rocíen en la puerta. Y además de eso dijo Dios que una vez hecho debían permanecer en la casa, no debían salir, porque al hacerlo ya no podían ser protegidos por la sangre. Por eso fíjese en la palabra anterior a ser rociados, de nuestro versículo que estamos tocando, dice obedecer. La sangre no es rociada sobre los desobedientes. No beneficia a nadie que desobedeciera y saliera fuera de su casa. Por lo tanto, aunque hay protección absoluta, solo lo aprovecha los que son obedientes. Ahora, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, lo que Pablo dice es que la Pascua del Antiguo Testamento que se llevó a cabo en Egipto fue una figura profética, un tipo de lo que sería mediante la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Cristo es la verdadera Pascua, es su sangre, no la sangre del Cordero Pascual, la que finalmente nos asegura la redención eterna. Sin embargo, las instrucciones que Dios le dio a Israel en cuanto a aplicar la sangre del Cordero son un magnífico modelo para nosotros. Es decir, Cristo fue inmolado hace más de 2000 años, para usar los términos de la analogía. La sangre está en la vasija, pero la sangre en la vasija no protege a nadie. Nos encontramos en la misma situación que Israel. Tenemos que sacar la sangre de la vasija y rociarla en nuestra morada. Entonces estaremos protegidos con tal que seamos obedientes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hacer para transferir la sangre de Jesús de la vasija a nuestra morada? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje habla de un gran conflicto que se producirá al final de los tiempos. Explica cómo el pueblo de Dios aquí en la tierra, los que creen en Jesucristo, hacen la parte que les corresponde en cuanto a ganar esta victoria a Satanás. Y dice cómo lo vencieron, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Nos muestra también qué tipo de personas eran, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, eran personas comprometidas totalmente. El único tipo de creyente que Satanás teme. No amaron su vida natural, sino la espiritual, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que la sangre pase de la vasija a nuestra morada? Nuestro testimonio. Por eso la palabra debe estar alineado al testimonio, tal como lo es Dios. Dios dice algo y se cumple. Y no ser como aquellos que dicen algo, pero no están alineados con sus hechos, como si lo es un varón perfecto. Veamos Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, no solo esta obediencia debía ser en el sacrificio de la Pascua, sino también en el sacrificio de paz en el altar
como sacrificio perpetuo. Dice Éxodo capítulo 24, versículos del 5 al 8. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Moisés rocía con sangre a todas las cosas, todo el tabernáculo y a todos los presentes, lo rocía con sangre y les dice: este es el sangre del pacto. Ustedes se comprometieron a la obediencia porque le dijeron a Dios: vamos a cumplir los mandamientos, vamos a obedecer. Este fue el pacto de Dios, pero fracasaron, fallaron. La Escritura dice en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Entonces Dios hizo un nuevo pacto y Pedro le está diciendo: Dios nos salvó y ahora somos un grupo selecto para obedecer y ser rociados. Nuevo pacto de obediencia. Es la parte práctica de nuestro compromiso en nuestra vida cristiana, obedecerle. Dice Hebreos capítulo 9, versículos del 18 al 22. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, el primer pacto se hizo todo con rociamiento de sangre, pero el segundo también, en la del Señor. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, sangre inocente, clamó a Dios desde la tierra por el hecho injusto, reclamando justicia. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque clama misericordia ofreciendo el perdón y la paz a través de hacer su voluntad. Veamos Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces fuimos salvos por Dios para obedecer en nuestra vida cristiana, para que Dios rocíe sangre, sangre de un nuevo pacto, de un nuevo compromiso, y no debe fallar como el pacto anterior. Pero se requiere de obediencia y compromiso, teniendo buen testimonio público delante de los demás, siendo santos en la manera de vivir, porque Dios es santo. Es decir, la presencia de Dios no es solamente intelectual, como preconocimiento, es algo personal y de relación. Luego Pedro termina el versículo con un saludo que se convierte común entre los cristianos, combinando los elementos de la cultura griega, gracia, y cultura judía, paz. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Pedro consideró la salvación de Dios, todo lo que pudo hacer fue adorar. Esto es porque el motivo especial de la obra de Dios está encontrada en Él y no en nosotros, según su grande misericordia. Y dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y es una esperanza viva porque nuestro Señor vive. La idea que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos nos da a nosotros la esperanza de que también nos resucitará. Versículo 4 de nuestro texto base.
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Es decir, podemos saber que nuestra herencia no perece, no se puede contaminar y no se puede marchitar. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros somos guardados por el poder de Dios, pero es mediante la fe. La persona que es guardada es una persona que permanece en una relación continua de fe con Dios. Podemos decir que la fe activa el poder preservador de Dios en la vida del cristiano. Versículo 6 de nuestro pasaje, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El propósito de las pruebas es para demostrar si nuestra fe es auténtica. No hay manera de saber si nuestra fe está fundamentada en Cristo, en lo verdadero, hasta que no sea probado. Esto incluye nuestra fe. Nuestra fe aún es más valiosa que el oro, tendrá que pasar la prueba de fuego. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículos del 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Las pruebas, cuando los sobrellevamos, producen una fe más fuerte y firme en nosotros. Inclusive Pedro nos dice que aquí, si es necesario, tendremos que pasar por ellas. Dios tiene un propósito no solo para las pruebas, sino para lo afligido que nos sentiremos en las pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Si el oro es probado por el fuego, ¿qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? Dios tiene un gran e importante propósito al probar nuestra fe, que Cristo sea manifestado en nosotros. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo amamos guardando sus mandatos. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si bien puede haber aflicción, sobre todo por los deseos de la carne, pero debemos ver la salvación que hay detrás de todo eso. Dice Juan capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, en un compromiso total con Él, somos inconmovibles e invencibles. Al alinearnos con la voluntad de Dios, llegamos a ser tan firmes e inquebrantables como su voluntad. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas inquirieron e indagaron diligentemente, buscando pacientemente la verdad. Si no tenemos cuidado, podemos acercarnos a la palabra de Dios de manera casual y leer solo las partes que nos agradan. Pero si hacemos esto, nos perderemos de las verdades que Él desea que comprendamos. Por lo tanto, es vital que busquemos la palabra diligentemente. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, hay sufrimiento y hay glorias que vienen tras ellos. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La salvación es el mejor privilegio que el ser humano puede disfrutar. Las demás bendiciones se quedan en la tierra, pero la salvación es eterna, tanto que los ángeles anhelan ver, experimentar el proceso de esta hermosa salvación que tenemos. Amén.